Pues quería decirles que antes que nada es un privilegio para mí estar con ustedes. Desde que Rocío nos mandó la invitación a Martín y a mí de encargarnos de las dos predicaciones en abril, pues nuestro corazón corrió a atender esa petición con mucho gozo. Lo que hoy voy a estar compartiéndoles es algo que he estado reflexionando durante los últimos meses en mi vida. ¿Y por qué lo he estado reflexionando? Por la cantidad de situaciones que se han ido presentando dentro del cuerpo de Cristo, que han golpeado a cada uno de nosotros y también que se han hecho muchas veces públicas. Y estoy hablando básicamente de grandes figuras del cristianismo que han caído de una manera muy estrepitosa, trayendo mucho dolor a la iglesia, pero también dejando que el nombre del Señor pues no quede en alto. Y eso empezó a crear demasiada, demasiado temor en mi corazón. Y quiero hablar hoy específicamente acerca de eso. La, el título que le ha dado a esta predicación es Corre. Y corre, podemos correr detrás de muchas cosas, pero hoy mi invitación es a no correr tras el viento como lo hizo Salomón y correr tras Cristo, como es el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces, mi predicación está basada en la vida de Salomón. Creo que llevo más de 3 meses estudiando todos los libros, tanto Reyes como Crónicas, como Eclesiastés, como Proverbios, como Cantar de los Cantares, tratando de escarbar lo más que pueda en la vida de este hombre y qué fue lo que sucedió en él, con él. Entonces, quería decir simplemente que esta que voy a estar compartiendo hoy para cada uno de nosotros es una advertencia de parte de Dios, que es la primera parte, pero también es una invitación de parte de Él, que es la segunda parte de este sermón. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos acompañe e iniciamos. Señor, en esta mañana queremos colocar cada una de nuestras vidas delante de ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tu palabra está aquí y hoy va a ser abierta para nosotros, Señor, para que a través de tu Espíritu, Señor, tú nos enseñes, tú nos instruyas, tú nos corrijas, tú nos exhortes y nos llenes de sabiduría para vivir una vida que al final solamente dé testimonio de tu gloria, del servicio que hemos dado, del amor que hemos entregado a ti. Yo pido que hoy tú abras tu palabra, Señor, porque ella nunca vuelve vacía y que tomada con tu Espíritu Santo llegue a cada corazón y a cada mente, Señor. Estamos aquí para aprender de ti, Cristo, y pedimos que tú hoy estés en medio de nosotros, sembrando tu palabra. Amén. Entonces quería invitarles a que vayamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Es un proverbio que, como Rocío dijo, es igual de famoso que Filipenses 2. Y es el proverbio que habla acerca de el corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Con toda diligencia, y estoy leyendo de la versión de las Américas, de la nueva versión de las Américas, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Quería decirles que hoy de lo que voy a estar hablando básicamente es de nuestro corazón.
¿Por qué de nuestro corazón? Porque nuestro corazón, digámoslo así, que es el comando central de todo aquello sobre lo que nuestra vida va a ser o va a dejar de ser. La encomienda aquí que el Señor le dio y la sabiduría que aquí recibió Salomón cuando estaba escribiendo este proverbio es clara. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida que tú vayas a vivir, la calidad de vida que tú vayas a vivir, en qué tú la vas a invertir. Y es muy importante que nosotros iniciemos hablando de correr nuestra carrera, porque como dijo Pablo, todos nosotros estamos corriendo la carrera. Tenemos una carrera por delante. Cada día que nosotros nos levantamos para continuar corriendo esa carrera. Y es la carrera de llegar a la meta. Y esa meta es Cristo. El propósito es Él. El camino es Cristo. Pero es muy fácil que nosotros nos podamos desviar de esa carrera si nosotros no cuidamos nuestro corazón. Cuando el salmista o el sabio dijo aquí en el libro de Eclesiastés, por sobre toda cosa guardada, guarda tu vida, está hablando de una manera activa como nosotros, de una manera activa tenemos que guardar nuestro corazón. ¿En qué sentido? De una manera activa nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de lo que oímos, de lo que escuchamos, de lo que pensamos, de lo que asimilamos, de los valores que empieza a abrazar nuestro corazón, de las metas que empieza a abrazar también nuestro corazón, de los sueños, de todo eso está hablándonos aquí el sabio Salomón. Tenemos que empezar a poner especial atención y a vigilar nuestro corazón. Es muy fácil que nosotros empecemos y en la carrera empecemos a desviarnos y a corrernos del blanco. Es muy fácil que en nuestro corazón empiece a desviarse. Y si nosotros no guardamos nuestro corazón, nos va a suceder exactamente lo mismo que le sucedió al rey Salomón. Y ahora sí, quiero que iniciemos con su vida y lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la vida de este hombre. El rey Salomón, para los que no saben, fue el rey de Israel, quizás el más visible y notorio rey de Israel. Es el rey conocido como el rey sabio, porque recibió la bendición de recibir sabiduría de lo alto de una manera en que ningún ser humano la había recibido antes, y dice también que después. Y aquí nosotros nos encontramos con este hombre. Y este hombre aparece en la escena de la escritura bíblica cuando es exaltado como el rey de Israel, sucesor de David, y también nos dice la escritura de una manera muy tangible, príncipe para el Señor. Ojo, rey de Israel y príncipe para el Señor. Y empezamos a ver la vida de Salomón. La vida de Salomón aparece y si ustedes quieren ir, hermanos, por favor, ustedes pueden ir a Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces nosotros vemos aquí que Salomón es establecido como rey, proclamado como rey de Israel, con una encomienda principal. ¿Cuál era la encomienda principal? David le había dejado la encomienda de construir el templo del Señor y también los muros de la ciudad de Jerusalén. Esa era la encomienda. Además, tenía que, como rey, empezar a ejercer una administración justa y cuidar sobre su pueblo. Él fue establecido por David
y confirmado por Dios para llevar al pueblo a que se acercara cada vez más al Señor. Por eso la centralidad de la construcción del templo, porque hasta este momento Israel adoraba en diferentes lugares. No había un lugar establecido de una manera permanente y el pueblo casi siempre tenía la inclinación, como la de todo nuestro corazón, de ir y empezar a adorar en los lugares altos. Entonces, esa era la encomienda que recibió Salomón. Y Salomón empezó pero muy bien. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, nos empiezan a describir cómo era ese joven rey que se cree que tenía entre 23 a 26 años cuando empezó a reinar. Y este joven rey era un joven que, como lo dice el versículo 5, amaba al Señor. Tenía una pasión en su corazón por el Señor. No solamente eso, andaba en los mandamientos y en los estatutos, en los consejos de Dios y de su Padre. Ahí nosotros nos encontramos con este joven rey que teme al Señor, que tiene toda una gran responsabilidad sobre su vida. Y lo encontramos como un chico que amaba de una manera tremenda al Señor. Y nosotros nos encontramos que cuando Salomón ascendió al trono, tres cosas tenían. La primera, Salomón tenía la instrucción de su padre. Si ustedes van y leen todo el libro de Proverbios, permanentemente él está citando que su padre le decía: Salomón, adquiere sabiduría para que no te desvíes. Corre, persíguela. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Nunca te apartes de su ley, de sus mandamientos. Corre tras ellos, sigue tras ellos, camina por ellos. Entonces Salomón estaba lleno y se cree que Salomón también creció bajo la tutela de Natán, el profeta. Entonces Salomón durante sus primeras quizás 2 décadas había sido todo un depósito abierto en el que tanto David como Natán estaban instruyéndolo y llenándolo completamente de la ley de Dios. Por eso cuando él empieza aquí su reinado, empieza un reinado con muchísima pasión, con muchísimo amor, con deseo de hacer lo mejor para Dios. No solamente eso, también empezó con instrucción directa de parte de Dios. Y ahora sí, vamos de nuevo a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Habían unas instrucciones que el Señor había entregado a Moisés antes de que él muriera, porque el Señor sabía que el pueblo de Israel se iba a cansar del Señor e iba a pedir rey como los demás pueblos de la tierra. Entonces el Señor deja instrucciones muy claras para aquellos que se iban a sentar ante el trono. Esas instrucciones están contenidas en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio a partir del versículo 14. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho: jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, que tenga consigo, y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras escritas en esta ley y esos estatutos, para que no se eleve su corazón contra sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a derecha ni a izquierda,
a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, tenía la instrucción de su padre y de Natán. Tenía la instrucción muy clara de parte de Dios. Y en tercer lugar, cuando Salomón asciende al trono, asciende con cuchara de oro, mis hermanos. El reino de David, que por 40 años había gobernado, era un reino próspero, era un reino que gozaba de paz porque David había vencido a todos los enemigos. Dios le había dado la gracia y la bendición de acabar con todos ellos. Y además de eso, era un reino absolutamente próspero, hablando en cuanto a cosas materiales. En ese escenario irrumpe Salomón. Y Salomón es ese chico que yo les acabo de describir. Un muchacho con un corazón ferviente, apasionado por Dios, deseando obedecerle en todo y cumplir su propósito, un propósito que él entendía que era un propósito eterno. Y por eso el Señor se le aparece. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. De nuevo, vamos allá. El Señor se le aparece Primera de Reyes, capítulo 5, con una pregunta que es absolutamente trascendental. Y en Gabaón, el Señor se apareció a Salomón una noche en sueños y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, tú has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de ti, de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, he hecho pues conforme a las palabras, y te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado todo lo que no has pedido, riquezas y gloria. Dejémoslo así. Tremendo. ¿Qué pregunta, digo yo? Si a mí el Señor se me apareciera hoy en sueños como se le apareció a Salomón y me preguntara, ¿qué quieres que te dé? Lo que tú responderías, lo que primero se te viene a tu corazón, es lo que realmente tu corazón anhela. Yo sé que algunos quizás pensarían que me gana la lotería, pero era así. Pero miren, qué pregunta la que le hace el Señor a Salomón. Pero más asombrosa todavía la respuesta de este muchacho. Miren lo que en su corazón había, porque eso desnuda de una manera clara la situación del corazón de Salomón en ese momento. Él quería agradar al Señor, él quería hacer el trabajo. Y esto revela que Salomón en ese momento tenía un corazón absolutamente humilde. Le dice, Señor, yo soy simplemente un muchacho. Humildad, humildad, yo soy solamente un muchacho, Señor, yo no sé cómo hacer este trabajo que tengo por delante. Ayúdame. Dependencia, no solamente humildad, pero dependencia de parte de Dios para hacer ese trabajo. Una súplica. Yo no puedo hacer este trabajo si tú no estás aquí conmigo. Dame de tu sabiduría para que yo no me equivoque en el camino. Y cuando el Señor escuchó eso,
Yo creo que el Señor lo estaba viendo a ese chico que lo amaba, y eso agradó el corazón de Dios. Lo agradó a tal punto que el Señor le dijo: wow, wow, Salomón, por cuánto has pedido eso y no lo que los gentiles buscan, te lo concedo. Y aparte de eso, te voy a dar riquezas y te voy a dar gloria, como nadie ha visto. ¿Qué comienzo el de este hombre? ¿Y qué de nuestro comienzo? Cuando el Señor vino a nuestro encuentro y empezó a derramar ese primer amor, cuando teníamos esa pasión, cuando lo que queríamos era cambiar el mundo para Él. Yo quiero que empecemos a vernos en la vida de este hombre. Pero como todo en la vida, la carrera del cristiana no es estática. La carrera del cristiano, la carrera de nosotros los hijos de Dios, es como una roller coaster. Tenemos picos en donde estamos muy bien, tenemos valles en donde no estamos tan bien. Pero sea que estemos en el pico, en donde todas las cosas vayan bien, o estemos en el valle, en donde todas las cosas vayan mal, o podemos estar también en los intermedios de la montaña. Nosotros tenemos que vigilar nuestro corazón, porque realmente no importa cómo empecemos. Realmente lo que importa para cada uno de nosotros es cómo corramos cada día y lo que nosotros y nuestro corazón persigan. Y en la vida de Salomón empezaron a pasar los días. Y con el paso de los días, este muchacho apasionado por Dios empezó a dar un giro en su corazón. ¿Ese giro en qué consistió? Creo que el punto de quiebre de Salomón fue que ese libro que tenía que tener en su mesita de noche para que leyera y meditara en él, se apartó, quedó cerrado. Entonces, Salomón, ¿qué pasó? Con el paso de los días, Salomón tenía muchísimas ocupaciones, al igual que nosotros. Salomón tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. Y Salomón tenía muchísimos otros encargos: construir el pueblo, administrar justicia, mirar allí, mirar allá, como nosotros. Y creo que Salomón empezó a dejar que su corazón se perdiera en todos esos encargos. Y vemos como a través de los días y de los años en la vida de Salomón, la palabra del Señor y su relación vibrante con él empezó a menguar de una manera absolutamente clara, de una manera absolutamente sutil, como sucede con nosotros. Poquito a poco, cada uno de esos encargos y de esas ocupaciones empezaron a traer y a promover en el corazón de David, de Salomón, desobediencia. No voy a entrar porque hay muchísimos pasajes, pero si ustedes después quieren leer, les animo a que lo lean. Pero en el capítulo 13 nos empieza a decir que Salomón, aún con todo el amor que tenía para el Señor, él iba y quemaba incienso en los lugares altos, lo cual mostraba, como todos nuestros corazones, que nuestros corazones todavía tienen divisiones, tienen grietas, por las que el enemigo puede entrar, por las que el pecado puede empezar a ganar terreno sobre nuestras vidas. Y por eso es que necesitamos, por sobre toda cosa guardada,
guardar nuestro corazón, permanentemente estar vigilándolo. No solamente se nos dice eso, sino que al ratito, poquitito tiempo después de que él había sido nombrado como rey de Israel, entra en alianza con Egipto, con el faraón. Relaciones estratégicas, un término muy usado por nosotros, aún dentro del medio cristiano. Me voy a hacer amigo de tal para obtener tal cosa. Y eso fue lo que le empezó a hacer. ¿Qué le había dicho el Señor? No quiero que mi pueblo vuelva a Egipto. De allá fue que yo lo rescaté. Pero mire quién es el primero en dar el primer paso. Salomón. Y no solamente eso. No solamente empezó a entrar con alianza con Faraón. Se casó con una de sus hijas. Cuando el Señor le dijo, no te metas con muchas mujeres y menos que sean extranjeras, porque ellas van a hacer que tu corazón se desvíe. No contento con eso, Salomón también empezó a ver, oh, yo tengo que construir este templo y lo estaba construyendo. 7 años duró construyendo el templo del Señor. Una construcción que fue magnífica, era como un palacio. Y así poco a poco, Salomón empezó no solamente a dejarse entretener por la construcción del templo, sino que, oh, yo también tengo que construirme una casa. Y en la casa tardó 13 años. Y después se nos dice que él empezó a construir, a construir y a construir y a construir. Empezó a construir su propio reino. Y si ustedes van al libro de Eclesiastés, más tarde vamos a ir y a mirar una de esas citas, en el libro de Eclesiastés dice que yo construí jardines, palacios, piscinas, obras monumentales para que todos vieran cuán grande era él. Y poquito a poquito, Salomón empezó a dar pasos de desobediencia. Porque, ojo, el tesoro de su corazón empezó a voltearse. Ya el tesoro de su corazón no era el Señor y su reino. Ya el tesoro de su corazón era Él, su nombre y su reino. No contento con eso, dijo, quiero caballos. Este reino necesita caballos para el departamento de defensa. ¿Para dónde vamos? Vamos por los caballos de Egipto. Son los mejores entrenados porque corren en los desiertos. Son los que mejor musculatura tienen. Y no solamente vamos por esos caballos, vamos por sus carruajes. Llega la escritura a contarnos que llegó a tener Salomón 40,000 establos para los caballos. Y poquito a poquito, paso a paso, al igual que sucede con nosotros, la corriente de este puede empezar a hacer lo que el río le hace a las piedras en los ríos. La corriente de los ríos corre de una manera sutil por su cauce, pero en medio de su correr se encuentra con piedras. Y en la medida en que pasa sobre esas piedras, el río las empieza a ¿qué? A moldear. ¿Por qué la vida de Salomón es tan precisa para nosotros? Porque nosotros tenemos un corazón igual de engañoso al que tenía Salomón. De una manera muy sutil empezamos a creer que tal ocupación, no, hermano, es que yo tengo que trabajar, sino cómo le doy de comer a mis hijos. No, hermano, escuchar una u otra cosa, eso no tiene mucho, no hay que ponerle tanta tiza al asunto. Y cuando empezamos en esa misma posición, estamos en el riesgo o estamos ya en el proceso de una erosión espiritual que nos empieza a apartar cada vez más de nuestro Señor.
Eso se dio por muchos años, por décadas, poquito a poquito, corriendo cada vez un centímetro la raya, siendo complacientes con nosotros mismos. Poquito a poquito empezamos a separarnos del Señor y empezamos a correr tras nuestros propios sueños. Dejamos al Señor de lado para establecer alianzas estratégicas para obtener nuestros sueños. Poquito a poquito nos vamos llenando y vamos permitiendo que nuestro corazón y el aplauso del mundo y aquello que el mundo considera que es el éxito empiece a llenarnos. Es la misma trampa que está corriendo ahorita en el siglo XXI. Y es la misma trampa en la que cayó Salomón. Si Salomón hubiera vivido en el siglo XXI, ¿sabe qué haría? Salomón aparecería en todas las grandes revistas, en la revista Forbes, como el hombre más exitoso de la tierra. Aparecería como el hombre más rico de la tierra. Aparecería como el hombre más poderoso de la tierra. Salomón, después de 20 años o quizás más de su reinado, había obtenido fama, riquezas, placer y era un idólatra de sí mismo. Por eso es tan importante cuando el apóstol Pablo nos dice, hermanos, en medio de ese correr nuestra carrera, no nos dejemos moldear por los estándares de este mundo, porque eso fue lo que le sucedió al corazón de Salomón. Es como si el corazón de Salomón hubiera sido un molde como esos de gelatina y a través de cada día y de cada decisión y de cada deseo que él necesitaba suplir para engrandecerse a sí mismo, estuviera siendo su corazón lleno de todo eso y eso empezó a ser el centro de su vida. Y al convertirse todo eso en ser el centro de su vida y empezar a ganar cada vez más y más y más terreno, empezó a normalizarlo. Oh, yo recibí todas estas bendiciones de parte de Dios. Voy a disfrutarlas. Siglo XXI, mis hermanos. ¿Qué nos está enseñando el siglo XXI? La cultura de la idolatría al yo. Por eso sabemos que, por ejemplo, las selfies fue la palabra de moda en el año 2021. Porque el mundo estaba corriendo tras de eso diciendo, mírame a un clip de una pantalla. No las selfies. Mi egoísmo retratado en esas pantallas. El mundo del siglo XXI nos dice, ámate a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a los demás. Cuando la Biblia nos dice, si tú quieres amar a los demás, tienes que negarte a ti mismo. Vivimos en la era de la imagen, en donde todo tiene que ser como arreglado, ¿no? No sé si ustedes visitan las redes sociales, pero es tan fácilmente encontrarse con escenarios que fueron absolutamente, se puso la escena, la escenografía, para yo aparecer en él y mostrarle al mundo que yo estoy siendo exitoso, que yo vivo bajo unos estándares que muchos quieren y desean tener. Y poquito a poquito nos vamos dejando atrapar por eso, porque en la medida en que nuestro corazón se llena con las mentiras de este mundo, es vaciado de la mentira de Dios y sustituimos la verdad de Dios por las mentiras de este mundo. Y es cuando nuestro corazón llega a un punto tan extremo como llegó en la vida de Salomón. Porque Salomón corrió tras el viento,
construyendo un reino para sí mismo. 3 veces el Señor se le apareció a Salomón. Y esas 3 veces le decía: Salomón, Salomón, hijo mío, escúchame. Tu corazón, acércate a mí, sigue los mandamientos. Si no, van a haber consecuencias, Salomón. Yo soy un Dios celoso, dice la Escritura. Yo no voy a dejar que continúes corriendo desaforadamente tras todas esas cosas que te están destruyendo. Y nosotros nos encontramos al final de la vida de Salomón, con que Salomón había escrito, hermanos. Es que Salomón, en lugar de gastar tiempo en la escritura, se dedicó a observar las aves, los peces, los árboles. Invirtió su tiempo tratando de encontrar la respuesta para todas las preguntas, completamente alejándose de Dios. Y al final de su vida, nosotros empezamos a ver cómo el Señor lo visita. Y la última vez que lo visitó, le dijo: Salomón, te advertí muchas veces, pero enough is enough. Y ese enough, porque te amo, porque tú eres mi hijo. Estás perdido, Salomón. Perdiste el rumbo. Y Salomón llegó a la conclusión que menciona 4 veces en el libro de Eclesiastés. Corrí tras el viento. Gasté mi vida, mis años, mis fuerzas, las bendiciones que Dios había entregado en mis manos. Para nada. Porque cuando el Señor le visitó, ¿sabe qué le dijo el Señor? Tu reino no va más. 40 años Salomón tardó edificando su reino. Y en un día, Dios lo despedazó. Cuidado, hermanos, con tratar de edificar reino para nosotros mismos. No cometemos el mismo error que cometió el pueblo cuando trató de levantar la torre de Babel. Dijo: subiremos y llegaremos hasta donde Dios está. Dios es un Dios celoso. Y el corazón de Salomón fue quebrado en exactamente la misma área en la que él puso su corazón. Y nos encontramos al final de los días al rey Salomón sin contentamiento. Había hecho tantas cosas que ya nada llenaba su corazón. ¿Saben por qué? Porque, como dice Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón de nosotros los hombres. Y nuestro corazón solamente puede descansar y solamente puede ser lleno de Dios. Todo lo demás es vanidad. Lo único eterno es nuestra relación con Dios. Lo único eterno es su reino. Vayamos, por favor, al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 2. Un resumen y un consejo vamos a sacar del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4. Está hablando Salomón. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos y planté toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento.
compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganados, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permanecía conmigo. Cuenten cuántas veces él dice me, primera persona. Una vida desperdiciada viviendo para sí mismo. Cuidemos nuestro corazón de vivir una vida que se desperdicia viviendo para nosotros mismos. Cuidémonos. Vamos más adelantito en el libro de Salomón, de Eclesiastés. Aquí hay un consejo dividido en dos secciones. Capítulo 11, versículo 9. Miren su recomendación sarcástica para los jóvenes, aquellos que están comenzando la carrera, pero también es aplicable para nosotros los viejos, aquellos que estamos terminándola. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Pero debes saber que por todas estas cosas Dios traerá juicio. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento del cuerpo, porque la juventud y la primavera de la vida son vanidad. ¿Saben qué está diciéndoles Salomón a todos los jóvenes a través de las edades? Goza, disfruta de la vida. Yo lo hice, no me privé de ni un solo deseo. Lo que quise, lo obtuve. Nada me fue negado. Lo dice, pero debes saber que por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. Y él lo hablaba porque Dios lo había traído a juicio. Y eso debe colocar temor en nuestro corazón. Nosotros podemos seguir lo que dice este siglo XXI. Corre tras tu corazón. Sigue tu corazón. Persigue tu corazón. Persigue tus sueños. Si quieres llegar a ser príncipe, go. Ve por eso. Emplea tus energías, tus recursos, todo. Toma todo lo que esté a tu alcance para complacerte a ti mismo. Ve por él. ¿No es la enseñanza del siglo XXI? Follow your heart. Sigue tu corazón. El Señor te está diciendo, síguelo. Pero si decides seguir tu corazón en tus decisiones día a día, paso a paso, va a llegar un momento en que nuestro Dios, que es un Padre celoso, te va a traer a juicio. No juicio para condenación, sino como todo padre, a disciplina, para darte la oportunidad de que te vea, de que veas que te equivocaste. Y aunque sea, entre comillas, tarde, como pasó en la vida de Salomón, puedas enderezar tu curso, puedas tratar de enmendar lo que estás haciendo. Por eso es tan importante que en nuestra carrera no corramos tras el viento como lo corrió Salomón, que vigilemos nuestro corazón cada día, que como una atalaya en la torre estemos mirando hacia afuera y hacia adentro. ¿Qué está entrando a nuestro corazón y qué nuestro corazón está abrazando como nuestro tesoro? Tenemos que asegurarnos que el Señor sea esa perla de gran precio por la que yo estoy dispuesta a renunciar a todo, a venderlo todo para obtenerlo a Él.
para correr como Pablo, que decía, ciertamente extendiéndome hasta lo que está al frente, yo prosigo al blanco para asir a Cristo. Porque en el camino podemos fácilmente perderlo. La advertencia, no sigamos los pasos de Salomón. Termino con la invitación. Y es curioso, hoy Rocío empezó con Filipenses capítulo 2, después en las oraciones que Daniel estaba haciendo durante el tiempo de la adoración. Corazón, 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 aparecía mucho, pero también aparecía relación, relación, relación. Hermanos, si cada día nosotros no nos levantamos, como dice John Piper, para predicarnos a nosotros mismos, si nosotros expuestos al espejo de la palabra del Señor, no vemos cada día que nuestro corazón es engañoso, que nos puede estar engañando, nosotros corremos ese riesgo. Pero la invitación para cada uno de nosotros, empezando por mí, es hermano, corre, corre, pero corre tras Cristo. Filipenses capítulo 2 nos dice que el Señor, siendo Dios, se despojó de todos sus atributos como Dios para venir aquí a la tierra y tomó forma de siervo. En nuestro credo como cristianos declaramos que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu, tres personas distintas en un Dios verdadero. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Nosotros hemos sido llamados a correr una carrera con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que fue Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que vino a la tierra, se hizo siervo, fue obediente y sufrió la muerte de cruz. Lo hizo para sentar un ejemplo que todos nosotros tenemos que seguir. Y es el ejemplo de correr por Él y por lo eterno. Todo lo demás va a caer a tierra. Dios se va a encargar de provocar terremotos en nuestra vida para que solamente lo eterno permanezca. Corre tras Él. Él se hizo persona en la persona de Cristo para que nosotros lo conozcamos. Él nos dio 24 horas al día para que al menos apartemos un tiempito para abrir este libro y llenarnos de Él. Él se fue al cielo, pero no nos dejó huérfanos. Tenemos el testimonio de su Espíritu, que cada día está diciéndonos, cuidado, o adelante con esto, que nos constriñe, que nos instruye, porque ellos dos son equipo. La palabra de Dios unida a la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Las que vienen, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, para enseñarnos. Él es el único que puede enseñar si nuestro corazón tiene grietas. El único que nos puede mostrar si nuestro corazón está empezando a adorar ídolos, dioses ajenos. Él es el único, por la obra del Espíritu Santo, que puede corregirnos cuando nuestro corazón, como el de Salomón, está corriendo tras los tesoros de Egipto. Él es el único que puede decirnos, sí, disfruta, pero nos muestra un límite.
Él es el único que nos puede destruir en justicia. Él es el único, junto con la palabra del Señor, que puede hacer que cada día, cuando nos sentamos con este libro, que es un libro vivo, que es un libro que tiene unos tesoros impenetrables, porque cada vez que lo abrimos, hay una verdad nueva, con los mismos pasajes, pero nueva, para cada uno de nosotros. Este libro, unido a la obra del Espíritu de Dios, es el único que nos puede ayudar a correr tras Él. Es el único que puede ayudarnos a enamorarnos de Él, a descubrir no ese Cristo de la religiosidad, pero el Cristo de la Biblia. El Cristo que sabe cómo somos porque vive acá. El Cristo que sabe cuando nos sentimos tristes, porque Él también estuvo triste. El Cristo que fue tentado cuando le ofrecieron los tesoros y los reinos de este mundo y dijo no. El Cristo que estaba lleno de la palabra para responder a cada tentación. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que empezar a descubrir. Es el Cristo que tenemos que empezar a seguir. Es el Cristo con el que tenemos que empezar a caminar. Y esa es la invitación para hoy, para cada uno de nosotros, de parte de Dios. No sé cuántos han visto la película o han leído las historias de Crónicas de Narnia. Pero aparece un personaje que es la bruja blanca. Y aparece Edmund, uno de los chicos. Cuando ellos entran en esa relación de conocer a Dios, esa bruja blanca empezó a aparecer en la vida de Edmund y empezó a traerla con dulces. Y poquito a poquito fue ganando el corazón de Edmund hasta que lo atrapó y quedó cautivo. No permitamos que los juguetes o los dulces que este mundo nos ofrecen nos hagan desviarnos de nuestra perla de gran precio. En la medida en que nosotros nos acerquemos al Señor, el Señor se va a acercar a nosotros. Cuando Él se acerca a nosotros, Él empieza a ser el deseo de nuestro corazón. Él es el deseado de las naciones, dice la Escritura, porque lo es para todos aquellos que deciden no seguir un corazón que es engañoso, sino seguirlo a Él. Oremos, mis hermanos.